Pues muy buenos días a todos. Nuevamente les damos esta gran bienvenida a esta serie de seminarios que organiza esta comisión especial de administración y gestión financiera del Comité ANUYESTIC, teniendo hoy un tema bien importante que de verdad lo platicábamos ahorita tras bambalinas. Tiene mucho que ver con aspectos estratégicos, con aspectos de toma de decisiones y sobre todo de cómo encauzar ese conocimiento para optimizar, ¿no?, los recursos de una institución, para optimizar lo que hacemos en una institución educativa. Y es por ello que pues tenemos el gusto y el honor de presentar al maestro Francisco Gerardo Cuéllar Hernández, quien nos hablará justamente de los beneficios de la minería de datos y cubos multidimensionales con la metodología de cuadro de mando integral. Un tema bien importante, bien estratégico y de verdad que amerita mucho nuestra atención, y sobre todo que esto detone en acciones, en líneas de acción que de una manera conjunta pudiera proyectar, que pudiera generar justamente eso, acciones futuras, proyectos, como lo he comentado, y que se pueda explotar en beneficio de las instituciones de educación superior de México. Pero antes que nada, pues quiero dar la bienvenida a nuestros anfitriones, justamente de la Comisión de Administración y Gestión Financiera. Nos acompaña la maestra Guadalupe Cid, de la Universidad de Guadalajara, y el maestro Juan Manuel Arciniega, quien es el coordinador de esta comisión, y a quienes les dejo la palabra. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, José Luis. Bueno, solamente para agradecerle a Francisco en esta oportunidad, que vamos a aprender mucho de lo que él siempre nos ha dado. Simplemente, Francisco, gracias, bienvenidos. Estamos reclutando el talento, estamos buscando las mejores prácticas. Espero que la gente que se conecte pueda aprender mucho de lo que vamos a ver hoy. Y simplemente es para darles la bienvenida. Maestra Guadalupe va a leer la semblanza de nuestro Francisco. Y adelante, por favor. Gracias. Adelante, maestra Guadalupe. Gracias, Juan Manuel. Buen día a todos. Bueno, me voy a permitir hacer la presentación de nuestro panelista, Francisco Gerardo Cuéllar Hernández, licenciado en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica por la Universidad de Guadalajara, máster en Computación Aplicada por la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, Cuba, y maestro en Sistemas Familiares por el Instituto Quinto, Guadalajara. Ha tomado diversos cursos, talleres y diplomados en diferentes ramas de las tecnologías de información y comunicaciones, planeación estratégica, gestión y formación educativa. Dentro de su actividad laboral, se ha desempeñado como coordinador general de informática del Hospital Civil de Guadalajara, jefe de Departamento de Telecomunicaciones en el Ayuntamiento de Guadalajara, así como coordinador general de Tecnologías de la Información, rector del Centro Universitario de la Ciénega y secretario académico del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, CUSEI. Director operativo del Sistema Integral de Información y Administración Universitaria, CIAU, secretario académico del Centro Universitario de la Ciénega, director de cómputo administrativo, jefe del Departamento de Sistemas y Procedimientos, jefe del Centro de Informática y Computación para las Actividades Científicas y Académicas en la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor e investigador titular del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería, Universidad de Guadalajara, cargo que desempeña desde hace 34 años. Autor de diversas publicaciones especializadas, entre las que destacan Internet de UDG para Jalisco, una estrategia nueva para el acceso universal en México, Caso Jalisco, Planeación y Administración de Proyectos en Línea, Investigación, análisis, revisión y desarrollo de herramientas y aplicaciones de los servicios en la administración académica universitaria, por mencionar algunas. Lideró con éxito el análisis, desarrollo, implementación y consolidación de los principales portales y sistemas de gestión y administración de esta casa de estudios, el portal de transparencia universitaria, el sistema integral de seguimiento a órganos colegiados de gobierno del Consejo General Universitario, el Sistema de Información de Administración Universitaria CIAU, que alberga los sistemas de información directiva para la toma de decisiones, y el Sistema P3C, Programación, Presupuestación y Evaluación,
así como la red Guaymas estatal en Jalisco, entre otros. Agradecemos su presencia y le damos la bienvenida al maestro Francisco Gerardo Cuellar Hernández. Gracias, muy amable maestra Guadalupe, sí, y bueno, pues igual somos colegas, somos parte de nuestra alma mater de la Universidad de Guadalajara. A Juan Manuel Zúñiga, que bueno, siempre lo he visto pues en proyectos que ya ahorita no están, pero como el PRONAT, que existió mucho, y que inclusive colaboramos en hacer un estándar nacional del sistema de información institucional administrativa, que así se llama vacía. En este caso, pues igual la Universidad de Guadalajara, después de que tenía un ERP muy grande, que ya lo conocen mucha gente sí, a nivel internacional, Banner, nosotros más bien tuvimos que hacer el esfuerzo de crear uno solo, acorde precisamente a esos lineamientos que es el Sistema de Información Institucional Administrativa Universitaria, el CIAU, así le llamamos nosotros. Y bien, pues sobre todo en esa partecita que es bastante fuerte, es un sistema muy grande que pues obviamente ustedes conocen y saben de los indicadores de la Universidad de Guadalajara, pues casi 300,000 alumnos, empleados bastante, todo sistematizado, pues ha sido la labor que hemos tratado de hacer, que la dejamos, para el beneficio de todos, y mi experiencia en un pedacito de esa partecita es con lo que, bueno, yo le llamo en ingeniería de software, es la cereza del pastel. Es decir, si tú ya tienes sistematizado todos tus procesos, ahora ¿qué te toca? Si ya tienes todo completo como lo tienen los ERPs, te toca nada más ahora hacer un sistema que aproveche esa información, que explote esa información, que te ayude, inclusive no solamente a administrar y a gestionar de manera excelente, sino además de prever e inclusive de hacer algoritmos para ver por qué ahora está este dato de esta manera o este indicador de esta otra. Y además hasta hacer simulaciones, es decir, si yo creo otra, vamos, bueno, ya no hay facultades pues, con nosotros, pues, pero otra escuela, ¿qué tantos y de este tipo con estas materias? Pues, ¿qué tantos maestros ocupo o voy a ocupar? ¿Qué sé yo? Todo ese tipo de cosas es lo que en mi experiencia significa Balance Scorecard o cuadro de mando integral. No sé si quieren que comience, ya comienzo. Bueno, pues igual. Adelante ya, Francisco, es tu tiempo, por favor. Gracias. Hasta luego. Les comparto una pequeña presentación que la van a tener a su disposición. Yo espero que así suceda. Por mi parte, obviamente yo la preparé nada más exclusivamente para esto. Son muchos términos, por eso no pude concentrarlo de la mejor, voy a tratar de concentrarlo de la mejor manera. Yo sé que tuvieron otra, inclusive anterior sesión de lo que significa Balance Scorecard. No me voy a meter mucho en los conceptos, todo el mundo lo puede investigar, hay muchos libros. De hecho, Kaplan y Norton hicieron alrededor de 8 grandes volúmenes, aparte de las revistas pues, que tienen en el Harvard Review. Pues no me meto en esa parte, nada más voy a utilizar 3 slides. Esto es lo que yo mandé como agenda más. Va a ser muy difícil el tomar en cuenta todos estos puntos, pero sí los voy a tratar. En los ejemplos universitarios, permítanme decirles que aquí estoy añadiendo otros ejemplos y que espero mostrárselos, que se llevan a cabo sobre lo que es el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara con Visión 2030, que también está precisamente en un dashboard, que bueno, vamos a ver qué es dashboard, pues esa es la parte del tablero de comando, o en este caso el último punto del ejercicio de lo que sería la arquitectura de Business Intelligence, que es donde se aplica precisamente no solamente a la estructura de base de datos, sino a la estructura del conocimiento de los datos como información que pueda ayudarnos a tomar decisiones. Y por eso en la arquitectura de Business Intelligence es desde el principio hasta empezar a hacer lo que comúnmente le llamamos
las dimensiones, las medidas, los cubos multidimensionales, y que sobre esto ya se implanta en una base de datos, que las bases de datos, yo les voy a mencionar, y si ocupan especificaciones, desde las bases de datos como ahora, como el SQL, ya traen integrado, o sea, nada más hay que activar precisamente el Data Warehouse o la minería de datos. Entonces, voy a añadir un ejemplo universitario y que es de mi alma mater. Hay muchos en vivo. Les voy a poner precisamente lo que es los indicadores del plan de desarrollo institucional. Ese sería algo extra que sí no lo puse cuando les enviamos esto. Y obviamente, pues para que todos sepamos las herramientas que se utilizan precisamente para esto mismo. Cuando nosotros trabajamos sobre los cubos de planeación, programación y presupuestación y evaluación del P3C, utilizamos una, ahorita se está utilizando otra, te las voy a mencionar también. Bien, comienzo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de algo que Kaplan y Norton de la Universidad de Harvard lo sacaron desde 1991. Lo gestaron y vieron una mejor manera para que todas las instituciones, y yo así les menciono también a todos mis estudiantes, negocios significa para mí una institución, una organización, cualquier, inclusive la familia es una institución, es una organización, y por lo tanto los procesos, todo lo mismo que se hace en cualquier negocio se equivale precisamente a una empresa, ¿okay? Aunque aquí se diga empresa, pues. Y entonces sobre esa parte sí. Y bueno, igual, ¿qué es lo que nos dijeron ellos? Que si nosotros hacemos un buen plan de desarrollo, que ese es importantísimo, es muy valioso, porque de ahí obviamente nosotros hacemos y visualizamos todas las perspectivas. Si aquí ellos dijeron clientes y parte de finanzas y todos los procesos internos de esa institución, y la parte de formación, es decir, la parte de que los empleados y el crecimiento de ellos mismos como tal, son obviamente valores, procesos que conllevan a decirnos en cómo es que nosotros estamos colaborando y cómo es que damos algún punto valioso hacia esa institución. Y obviamente, pues, para cada uno de estos puntos siempre hay que tener objetivos que son parte del plan de desarrollo de la institución que se refieran. Y sobre esos objetivos se implementan o se descubren o se instalan indicadores. Y obviamente esos indicadores nos van a propiciar a poder lograr X metas que nosotros también nos planteamos en esa visión que está plasmada, que es, por ejemplo, nosotros en la Universidad de Guadalajara tenemos ahorita la visión de 2030. Y obviamente las iniciativas, es decir, las estrategias que nosotros vamos a implantarnos, a promovernos para poderlas lograr. De eso se trata, y eso es precisamente el balance que trata de decirnos que tenemos que instalar para todas las, en este caso, perspectivas que podamos tener. Pues hay que hacer un plan, un mapa estratégico donde incidir. Y obviamente hay que siempre medirnos con esos indicadores, que es lo que estoy hablando. Esa es la parte teórica, esa es la parte que todo el mundo puede ver en los libros, ¿no? Y hay que precisamente tener valores que se implantan también en todas las entidades, o es lo que les decía yo, plan de desarrollo institucional. Y es decir, ya ahora aterrizarlos y sistematizarlos, eso es a lo que vamos a llegar a lograr hacer con ese objetivo, con esa parte de el por qué nosotros estamos introduciendo este tema el día de hoy. Es decir, vamos a lograrlo con un sistema de balanceo e inclusive de rendimiento de cómo vamos en nuestra institución. Es decir, basada en la estrategia, basada en una estructura en este caso, de alineación con respecto a todo lo que nos proponemos hacer. Y bueno, entonces, a lo que voy es, tenemos que tener muchos aspectos que tenemos que considerar. De hecho, el Balance Scorecard o el cuadro de mando se le puede llamar y lo pueden conocer de diferentes maneras. Por ejemplo, en los libros propios de
en este caso de Kaplan y Norton, ellos en español los tradujeron como cuadro de mando integral. En algunos otros lugares lo pueden llamar hasta como tablero de comando. Pero también en algunas otras partes como un sistema de medición global. En otros lugares lo podemos, un sistema de gestión o administración estratégica. A fin de cuentas es lo mismo. A fin de cuentas es exactamente esta metodología. Si en un sistema de información directiva para la toma de decisiones, pues igual es la consolidación de una institución con respecto a las operaciones, con respecto a las actividades que conllevan y esas tareas que conllevan esas actividades, para ver cómo estamos nosotros desempeñándonos, cómo vamos avanzando. Y eso es precisamente el uso de esa información para tomar decisiones. Es decir, aquí vamos mal, ¿qué necesitamos hacer? De hecho, vamos a darnos cuenta que esos indicadores se van a convertir, no solamente, de hecho, el Balance Scorecard sí toma el indicador, pero para sistematizarlo lo debe de convertir en indicadores de rendimiento. Es decir, le llamamos nosotros KPIs en esta parte ya adaptada a lo que es la aplicación ya del Balance Scorecard o tablero de comando. Entonces, también nosotros, es lo que les decía yo, podemos hacer perspectivas, retrovisiones, visualizar y ver precisamente por qué estamos así ahorita en nuestros logros o cómo podemos aventajarnos más. Y eso es parte también de lo que ahora yo también le llamamos Business Intelligence, es decir, inteligencia de negocios, es decir, como uno, como institución, en base a esos datos, a esas bases de datos, nosotros podemos aplicar análisis, aplicar retrospectivas y hacer una visión precisamente que nos pueda servir a aplicar de mejor manera un plan de desarrollo institucional. Y obviamente, ya Business Intelligence, que a fin de cuentas es la estructura en términos informáticos, en términos de computación, equivale a todo este proceso que les estoy comentando, a todo el proceso de llegar a tener un Balance Scorecard o de llegar a tener un cuadro de mando integral. Y precisamente por eso Business Intelligence es todo un conjunto de aplicaciones, uso de infraestructura, uso de herramientas, uso de mejores prácticas para precisamente optimizar ese desempeño y sistematizarlo. Inclusive los pasos para implementarlo significa, como aquí lo menciono al final, la parte de obtener esos datos, esa información desde donde esté. Ahorita vamos a ver lo que es el ETL, hasta esos datos limpiarlos, hacerlos compatibles, hacerlos únicos, porque la mayoría de las instituciones entre nosotros tenemos varios sistemas. Y esos varios sistemas pues hacen lo suyo, aportan, sí, una sistematización adecuada para lo que fueron hechos. No estoy diciendo que sean malos, más bien ahí hay alguna información importante para hacer precisamente un Balance Scorecard y lo debemos de tomar. Pero lo debemos de tomar obviamente limpiando, obviamente vamos adaptando hacia los datos que exista solo una sola verdad de las verdades. Porque para unos la verdad es esta, pero la verdad universal siempre es una. Entonces hay que limpiarlos, hay que transformarlos. Por eso es el LT de Extract, Transform, Load. Es decir, los traigo, los extraigo, los transformo y los cargo ahora sí ya. Y algunas herramientas precisamente de esa integración, de esa migración de datos. Y después, obviamente, teniendo los mapas, teniendo mi planeación estratégica, voy a meterlos a un sistema que voy a dimensionar ese dato no como uno solo, sino como con varias visiones, con varias capas, y esos precisamente son los cubos. Es decir, un dato se refiere sistemáticamente a otros y son datos que no es simplemente información, son el resultado de los procesos, el resultado de las actividades. Eso es precisamente la parte que se le añade a los indicadores del plan de desarrollo institucional. Esto es a lo que me refiero. Y yo, como en mi experiencia, primero, el primer
paso que hay que hacer para obtener precisamente ese beneficio del Balance Scorecard y del cuadro de mando, que obviamente todo el mundo conoce sus beneficios, que los estoy comentando de una o de otra manera aquí, pues es hacer un plan de desarrollo. Creo que todas nuestras instituciones tenemos el plan de desarrollo porque no hay una mejor forma de trabajar, mejor forma de ser visionarios, sino haciendo planeación estratégica. Y todo el mundo tenemos nuestro PDI. ¿Okay? Y inclusive precisamente en el PDI no solamente, como lo comentaba también, no solamente es la misión, las metas, los objetivos, las estrategias, sino además la visión que hacia dónde voy, hacia dónde yo quiero llegar. Y sobre esa parte es lo primero que debemos de hacer, trabajar, tener un buen plan de desarrollo institucional. En el desarrollo institucional, por supuesto, ya marco, delineo indicadores, que obviamente son esos indicadores los que me van a apoyar y me van a hacer ver cómo estoy impactando en la realización de mis estrategias que se están sustentando en los objetivos, para poderme medir cómo voy avanzando bien, voy avanzando un poco lerdo, qué sé yo. Entonces, y eso significa que tengo ejes estratégicos. Habíamos dicho que Kaplan y Norton tenían cuatro nada más. Aquí es donde yo digo, no se restringe, no se debiera de restringir sobre esos cuatro, si inclusive si nosotros manejamos la parte de investigación, pues esa parte no está por ahí. La parte de la cultura, como que también ese es otro eje que no mencionaron Kaplan y Norton, pero de hecho yo tuve algunos cursos con Norton, no con Kaplan, y yo le platicaba, oiga, pero si no tengo indicadores o no tengo precisamente indicadores de rendimiento que son no financieros, es decir, son, si ustedes quieren, académicos, si ustedes quieren de investigación o de cultura, como lo estoy mencionando ahorita, pues, que no. Eso es lo principal para negocios. Ustedes, como instituciones públicas, que su objetivo no es hacer un negocio, sino precisamente colaborar con la sociedad, se pueden integrar. Y de ahí también empezamos a meter otros indicadores, a meter otras perspectivas, ¿ok? Y pues entonces, ¿qué hay que hacer? Nuestros indicadores hay que transformarlos. No estoy diciendo que nuestros indicadores están mal hechos. De hecho, les voy a mostrar un ejemplo de la Universidad de Guadalajara de un solo indicador, para que vean que está bien estructurado, completo, y sí es de calidad. Pero a lo que me refiero que ese indicador todavía le va a hacer falta para implementar Balance Scorecard. Todavía hay que moverle más. Y sí, esos indicadores son claves precisamente para nuestro plan de desarrollo. Ahora hay que hacerlos más medibles de lo que ya son. Es decir, hay que aclarar o hay que añadirle el dato específico de dónde, ya sabemos de dónde proviene, porque ahí está la fórmula. De hecho, un indicador debe tener una fórmula. Pero, ¿qué proceso incide sobre él? Es decir, si estamos hablando de qué tanto éxito estoy teniendo sobre una carrera que yo doy, esa carrera conlleva ciertas materias, y esas ciertas materias inclusive tienen una currícula, hasta esos detallitos de esa currícula y dónde incide precisamente en el conocimiento que se da en la práctica. Ese procesito debo yo de encontrarlo en dónde está, en cuál es ese indicador, dónde se impacta en la realidad, en nuestro cotidiano trabajo. Y hay que definirlo y hay que declararlo. Y por lo tanto, hay que buscar lo que esté sistematizado, es decir, que por medio de algún sistema vamos a darnos cuenta que eso es la carga de información. Si ustedes quieren, no debe ser sobre el propio sistema institucional, que ojalá y tuviéramos un sistema institucional completo. Pero a lo mejor alguien lo hace hasta en Excel, alguien lo captura en Excel, ¿no? Pues así, hasta aprendió, hasta en ese momento hay que hacer un gran trabajo de estudio, de investigación, en dónde está, para nosotros aclararlo, añadirlo a ese indicador que nosotros ya tenemos. Proceso o actividad que está relacionado,
Y no solamente eso, sino quién es el responsable, quién es el que impacta precisamente sobre ese indicador, ¿sí? Inclusive, no solamente quién es el que lo impacta, sino añadirle hasta un umbral, que por algo se le llama tablero de comando. Es decir, un tablero significa también a lo mejor tener ese semáforo que por ahí también tenemos la costumbre de ver al tablero de comando o cuadro de mando como señales de semáforo para que fueran más fácil para los ejecutivos, más fácil pues para los gerentes o los rectores, ver foquitos rojos donde incide que vamos mal en ese indicador, o foquito amarillo que vamos regular, o el verde que vamos muy bien, y donde yo pueda inclusive con un clic meterme a ese semáforito y empezar a desglosar, empezar a ir avanzando sobre esa información hasta llegar a descubrir en qué proceso es donde se está fallando o se está muy bien, dependiendo pues del color que escogimos, y hasta inclusive quién es la persona que está provocando que ese foco esté en verde, por ejemplo, ¿sí? O en rojo. Y para eso significa adicionarle umbrales, es decir, si cada mes yo tengo que hacer ciertas 15 actividades sobre este indicador y nomás logro 5, pues entonces, ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es la cantidad normal que sería si ustedes quieren, el medio, y luego el mejor, pues que sería tal número, que sería el paso del verde? Entonces, esos son los umbrales. Todos estos añadidos hacen que el indicador se convierta en KPIs. O sea, como les decía yo, en un indicador de rendimiento, ¿sí? O un indicador de clave de desempeño o medidor de desempeño. Es lo único que cambiaría sobre los indicadores que ya debemos de tener, porque todo el mundo sé que tenemos un plan de desarrollo institucional. Y eso es parte de la labor que hay que hacer. Eso es parte de la estrategia para lograr hacer, al final de cuentas, un cuadro de mando integral. Y aún así, ya podemos inclusive clasificarlo y ponderarlos. Y cada uno de estos puntos de vista que les estoy diciendo, aquí está el indicador. O aquí está lo que significa el indicador, pero alrededor de él, o visto desde otra perspectiva, o desde otro lado, que sería como lo hace el cubo de Rubik, yo veo este cuadrito, que es un indicador, pero a la vez sí. ¿Quién está conectado sobre este cuadrito? Incide en la parte posterior del cubo de Rubik, por ejemplo, y está directamente relacionado, que entonces sería, por ejemplo, el responsable o sería parte del proceso, no solamente el responsable, sino el proceso o la actividad que se hace para incidir sobre él. Eso es adelantándome un poquito a lo que son inclusive la generación de cubos. Esa es la razón en la cual vamos a poder llegar a generar precisamente esos cubos multidimensionales. Y bien, obviamente esta información o estos indicadores, o dónde está la información que apoya esos indicadores, pues yo debo de buscarla, debo de traerla a mi sistema, a mi base de datos, que en un momento dado ya no va a ser la base de datos transaccional. Es decir, si ustedes tienen el CIA o acá en la Universidad de Oaxaca tenemos el CIAO, obviamente no la voy a traer ahí exactamente, la voy a traer a una nueva base de datos que, si se fijan, llámenle, en este caso, aquí estoy en esta parte cuarta, que sería este punto número 2. Las fuentes, obviamente lo acabo de explicar muy clarito, que puede ser el sistema transaccional, es decir, la base de datos o el sistema que tenemos el más grande en la Universidad de Guadalajara o de la X institución. Hay muchas otras fuentes en donde se apoya para obtener precisamente esta información desde el punto de vista de KPI. Ya no me voy a referir a indicadores. Vámonos hablando a KPI si es que nos entendemos. Las tengo que traer, las identifico, las transformo a KPI
Y obviamente las voy a traer o las voy a tomar para después almacenarlo, y aquí lo marca precisamente a otra base de datos que va a ser la base de datos de inteligencia, o en este caso a los data mart, que los data mart son precisamente los datos con las marcas, con las relaciones que tiene que ver ese dato. Ya les dije precisamente que son precisamente de quién es el proceso que está afectando o incide sobre ese indicador, quién es el responsable, por ejemplo. Esas serían las razones, inclusive sus umbrales también, cuál es la medida con lo cual me voy a basar como normal, como excelente o como peligrosa para poderla atender. Y eso se instala sobre una base de datos que se conoce en este caso, aunque aquí no lo tengamos, los data mart y los cubos, que a la vez el conjunto de los data mart son los cubos multidimensionales, se guarda sobre una base de datos de data warehouse, ¿no? Y obviamente esto es la parte que hay que construir, y se hace limpiando bien esa información. O sea, no es tan fácil extraer esa información tal cual y cargarla. Hay que depurarla, hay que consolidarla conforme a lo que debe de ser. Simplemente les pongo un ejemplo. ¿Qué les parece si a lo mejor en algún sistema nuestro código de empleado es de 8 y en algunos lados lo manejan nada más 7, por ejemplo, o tal clave de tal materia tiene un guión o una diagonal de más? Entonces, hay que siempre optimizar la base de datos. Y este proceso es bien importante, y no crean que es muy fácil, es muy difícil, porque hay que estudiar y trabajar para poderla limpiar bien, para poderla depurarla y consolidarla como un dato valioso para después meterla a la inteligencia de negocios, que la inteligencia de negocios es llegar hasta este punto de la visualización. Y para eso hay muchas herramientas también, que se hacen, porque realmente como son miles, si quieren hasta decirlo, millones de datos, pues traerlos y transformarlos no es tan fácil, pero sí ayuda mucho a cualquier institución esta parte. ¿Por qué? Porque reviso cómo tengo la información, en dónde está la información, y me da pautas para poder planear, para poder ya decir, aquí van a ser no un proyecto, sino muchos proyectos para corregir, para consolidar mis sistemas o mi sistema mismo en una muy buena información, en datos transaccionales completos, bien hechos, y que sean datos también analíticos. Entonces, esa es la parte también que vamos a ver cómo hicimos, al menos en la parte de P3C y al menos en una pequeña parte de alumnos. Y después les muestro lo que también, cómo hicimos, cuál fue el plan de transformar nuestro plan de desarrollo institucional a un cuadro de mando. Que hasta aquí precisamente vamos acorde, que esto sería los dos primeros trabajos más fuertes, y el almacenamiento, ya definiendo y aclarando estos data marts y toda esta, ya inclusive guardados o albergados en el data warehouse, simplemente hacemos nuestros ya vistas, o nosotros también le podemos llamar, aparte de la vista, el framework o la parte de la pantalla, por así decirlo, que es lo que el usuario va a ver, ¿sí? Los cubos dimensionales. Y estos, pues obviamente ya les ponemos un reporteador o un visualizador, o en este caso el dashboard, que sería precisamente el tablero, de la estructura, para que todo el mundo los pueda manejar, manipular, visualizar y tomar precisamente para hacer sus reportes, hacer sus análisis de información, y obviamente con ello también llegar a tener una información ejecutiva y hacer lo que sería el cuadro de mando. Esos grandes pasos son los que me ayudan precisamente a
y principales son los que me ayudan precisamente a hacer esa parte de Business Intelligence que termina precisamente, y lo vamos a ver aquí bien claro. Primeramente, ¿qué es el sistema o los sistemas transaccionales? Es lo que yo les decía. Ojo, la misma imagen, pero un poquito más completa, con un poquito más de definición, ¿sí?, de la anterior, nada más que aquí, pues igual, no, ya contempla no solamente bases de datos. Por ejemplo, en mi sistema transaccional, en el sistema que está funcionando, que todo el mundo lo usa, que es donde todo el mundo introduce su información conforme al proceso que está haciendo el día a día. Puede ser que esté, inclusive les decía yo, en un Excel, o hasta en un documento, o hasta en un archivo de ASCII, cualquier otro tipo de dato que sea precisamente válido para y que esté planteado en nuestro plan de desarrollo, pues lo voy a tener que traer. Lo traigo, lo transformo, lo adecuo para que esté bien claro para la toma de decisiones y, entonces, y después cargo a quién, ya les dije, a una base de datos. Las bases de datos que ustedes tienen son las que sirven, no crean que no están, yo las utilizo, solamente abro un ente, o si quieren, por así decirlo, como otra base de datos, pero es la misma, donde activo precisamente lo que sería el Data Warehouse. Es una opción que las tiene Oracle, que las tiene SQL, tal cual, o sea, no crean que es un añadido. Bueno, Oracle la tiene solamente en su versión Enterprise. Si es el puro motor de la base de datos, es decir, que nomás tenga Oracle sin las herramientas extras que conlleva, pues igual tengo que comprar o tengo que adquirir la Enterprise. Activo. Sobre ese Data Warehouse es donde yo instalo los Data Marts, que ya les decía, son en realidad los KPIs correlacionados contra la información, contra esos indicadores que me dice cómo están todas las cosas. Y después, ya que tengo los Data Marts, esos Data Marts me generan los cubos. Y entonces, hasta entonces, teniendo los cubos, que aquí está precisamente, yo ya puedo hacer mi tablero de comando, hacer mis reporteadores, hacer data mining, que esa es la parte de minería de datos, es donde yo archivo históricos. Vamos, y si hay mucha gente que me puede preguntar esto, oiga, pues entonces vamos a almacenar, si mi base de datos, que nada más es de mis cards de alumnos, se lleva 3 teras, oiga, pues entonces si voy a meter históricos completos y para manejar un sistema de indicadores que me apoye a la toma de decisiones o hacer inteligencia de negocios, ¿qué tan grande va a ser? Pues bueno, de antemano, si alguien me quiere preguntar eso, pues yo les voy a decir, en la práctica es una relación de 1 tera hacia lo que es 100 megas. Entonces, ¿va a ser grande? No. La diferencia del data mining, señores, de los datos de inteligencia de negocios, de los datos que se manifiestan y que se tienen en un cuadro de mando, es muy grande. En las bases de datos normales, en los sistemas operacionales, el dato existe. Acá, ese dato es el que yo tengo nada más, como dato, como información. Pero en los sistemas operacionales existe toda la transacción de poderlo editar, de poderlo añadir, o sea, dar de alta, o hasta eliminar. Todas esas 3 transacciones conlleva mucha información extra para poderla administrar y hacerla que se ejecute adecuadamente. Por ejemplo, yo voy a dar de alta una materia, y al mismo tiempo otra persona quiere dar de alta esa misma materia o que corresponda al mismo plan de estudios y etc. Al mismo tiempo, la base de datos obviamente se protege, deja trabajar a los dos o a los que estén incidiendo sobre él, y esa partecita esa transacción es almacenar más datos. Por eso el edita, hasta que alguien diga, yo lo grabo y tiene los derechos, lo graba y al otro ya no lo va a dejar, porque ya no puede haber 2 materias, igual sino una sola. Me voy hacia esa parte, entonces todas esas transacciones se guardan en archivos temporales, se guardan en tablas temporales, y me genera mucho más espacio. Y que acá nada más la tengo simplemente la información para tomarla y nada más es para verla. Ojo,
no se puede modificar. Si me dicen, oye, en el tablero de comando y en todas estas partes que vamos a ver en la práctica, se pueden inclusive tomarlos y modificarlos. No, usted lo va a poder tomar y allá lo modifica, pero no en el dato es puro y ahí se guarda como tal. Por eso precisamente se guarda en un data warehouse que al final de cuentas se puede convertir en minería de datos porque se empieza a archivar históricos. ¿Y para qué son los históricos en un cuadro de mando? Pues para hacer precisamente simulaciones, es decir, ¿qué voy a necesitar? ¿O qué datos necesito? ¿O qué transacciones? ¿O qué responsables necesito para hacer algo? Porque eso es parte del KPI si voy a crear esto. O hacer retrospectivas, es decir, ¿por qué hoy tengo en calidad esta institución o esto es esta escuela, por ejemplo? Porque voy y me regreso y se trae todos los datos, los combina y me dice, pues en tal año se hizo esto, en tal año tuvo este valor y se le dio estos indicadores, etc, etc. ¿Voy bien? Entonces, ya vimos hasta dónde llega y qué podemos hacer precisamente con el Balance Scorecard. No sé cuánto tiempo lleva, yo estoy nada más hablando, cuánto tiempo llevo, perdón, pero bueno, muestras hay muchas. Hay mucha información. Todas las instituciones de nosotros tenemos, como les decía yo, nuestro plan de desarrollo. Y muchas también tenemos inclusive documentación de cómo hacer indicadores, de cómo construir indicadores. Obviamente todas las instituciones debemos de tener ya indicadores ya hechos, porque precisamente en eso nos estamos basando para hacer nuestro plan de desarrollo. Pero hay propuestas para desarrollarlos, hay alguien que nos dice qué parámetros debemos de tomar precisamente, y aquí están algunos, se los estoy mencionando y les estoy dando las ligas, y de hecho los tomé los más oficiales o los más parecidos a donde estamos ahorita en nuestro quehacer, que estamos en Nanuyes, que estamos en varias universidades, y bueno, que estamos en una institución educativa, y bueno, igual los podemos ver aquí. Yo aparte en especial privilegié porque soy y pertenezco a mi alma mater de Guadalajara, precisamente los indicadores de nuestro plan de desarrollo son libros, por qué no decirlo, completos, bien hechos, súper perfectamente bien hechos, con nuestro plan de desarrollo que está vigente hasta el 2025 y con una visión hasta el 2030. Y aquí tenemos indicadores de docencia e innovación académica, indicadores de investigación, ¿sí? Indicadores de extensión y responsabilidad social, como también les estaba comentando, que es muy importante que también tengamos esos ejes implementados en un Balance Scorecard, indicadores también de difusión de la cultura. Estos 4 volúmenes son y están ya en un cuadro de mando integral. Y ese cuadro de mando integral es parte de lo que yo les decía en un principio, que no lo puse en la agenda, pero sí lo voy a mostrar. Sí se los voy a presentar. ¿Ok? Avanzo. Entonces, todo mundo hace sus logros. Y este es una simple muestra de un simple indicador de muchísimos indicadores que tenemos. Este es el primerito, en este caso de la parte académica, y se refiere al porcentaje de planes de estudio de pregrado que son revisados y que tienen actualización. Este simple indicador. Obviamente, ¿de qué se trata? Aquí está número de planes de estudio de pregrado que han realizado una revisión curricular, que es importante en nuestra planeación, que siempre estén constantemente actualizándose y revisando. Y por supuesto, aquí está la unidad de medida, aquí está en qué sentido es y qué periodicidad va a estar cambiando, se va a estar actualizándose. Y aquí está su algoritmo, señores, aquí está su fórmula. Y aquí está la razón de esa fórmula o las explicaciones de esa fórmula. ¿De dónde proviene? Igual, todas las variables que son o que inciden sobre ella, inclusive en la parte de nuestro plan, en dónde está incidiendo, de dónde está aportando, inclusive en la parte, si ustedes quieren, de los objetivos de desarrollo sustentable, también. Pero, les decía yo, ese es el indicador. Sabemos dónde está. Ahora, hay que aclarar
En la práctica, ¿dónde se está? ¿En qué proceso se está ejecutando? ¿Qué procesos tienen que ver precisamente con este indicador? Para tomarlos en cuenta, aplicar precisamente bien el indicador y después quién es el responsable o los responsables de que va cambiando. Entonces, en estos libros que les acabo de comentar del plan de desarrollo, exactamente así vienen todos los indicadores, todos completos, bien descritos. Y miren, ¿qué es el dashboard? Obviamente ya es el final, como vimos en la parte de lo que es el proceso o la arquitectura de Business Intelligence, de inteligencia de negocios, aunque ya me adelanté y era un tema que sigue, pues obviamente cuando llegue él simplemente voy a mencionar, vamos a ver al menos de qué se trata o su definición como tal, porque acuérdense que ya vimos, y me regreso, de qué significa y qué es precisamente la arquitectura de Business Intelligence. Es precisamente el proceso completo que se hace. Esto es Business Intelligence, todo esto que tenemos aquí hasta llegar al cuadro de mando o balance scorecard. Y bien, ya tenemos los datos, ya tenemos la información, ya inclusive ahora ya diseñamos hasta los data marts. Ahora yo hago los cubos. Los cubos es la manera de presentar algo, es la manera de aglutinar por algún eje, por algún tema, por algún proceso y darle información con el dato y todo lo que alrededor tiene relación de ese dato, de esa información. Eso obviamente lo voy a transformar o lo voy a poner en una vista de un sistema, y ese es el sistema precisamente de cuadro de mando, porque se le llama dashboard, ¿sí? O tablero de comando, por eso lo especifico. Aquí tenemos precisamente una vista de ese sistema ya de cuadro de mando. Y vean, y aquí está hasta inclusive la liga del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Guadalajara. Inclusive tan dinámica que es que yo puedo cambiar aquí cada rubro y puedo detectar simplemente ubicando el mouse y me dice exactamente el detalle de los detalles conforme a lo que hemos estado hablando, es decir, las demás caras del dato o las demás referencias sobre el dato, ¿sí? Entonces, igual, yo nada más puse aquí dice 2012 y simplemente vi que en ese año en los centros universitarios temáticos, es decir, los que están instalados, si ustedes quieren, en la periferia, nada más de Guadalajara, no los que están en otras entidades del estado de Jalisco, así ese porcentaje está, 65%, y viene precisamente, ¿por qué? Porque ¿cuántos profesores de tiempo completo tienen perfil PRODEP? Y aquí está su dato específico, que tiene que ver precisamente con este simple dato, ¿eh? ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿cuántos son de posgrado? ¿Cuántos tienen posgrado? Etc, etc. Entonces, se fijan, el dato tiene varias perspectivas. Eso es precisamente el cubo, que me dice todo lo que está alrededor de él. Bien. A rato se los muestro, aunque ya les puse una captura de pantalla de ese sistema, que sería un ejemplo más, el ejemplo extra. Y obviamente les voy a mencionar los demás que se tienen realmente en la Universidad de Guadalajara en vivo ahorita como dashboard. No sé, yo no soy el que coordino aquí, pero aquí nuestro compañero Bárbara Vargas, Vera Vargas está levantando la mano, no sé qué corresponda, si alguien me puede apoyar o seguramente quiere hacer alguna pregunta en vivo. Si gusta, y es conveniente, maestro Cuellar, y le damos la palabra a Bárbara Vargas. No sé, como ustedes gusten. Yo estoy... Bienvenida, Bárbara, por favor. Una disculpa, fue un error de dedo. Pero está muy interesante. Adelante, gracias. Qué bueno. Bien, okay, muy bien. Me voy a... No sé ni cuánto tiempo lleve, pues, pero voy a ser un poquito más ágil en la presentación. Nada más, cotejando todo lo que les dije. Ahora, ¿cómo es que yo hago esos cubos? ¿Cómo es que yo hago esa arquitectura de Business Intelligence que aunque ya se las mostré de una manera pues más estructurada, con los pasos que inclusive los describí para poder lograr todo esto, ¿sí? Y que sea precisamente un proceso
no solamente para toma de decisiones, sino además analítico y que me va a ayudar a transformar precisamente el cómo yo puedo tener un tablero de comando, o es decir, un balance scorecard que me va a ayudar a analizar, a consolidar y a tener todos los datos para tomar decisiones, para decir y ejecutar acciones correctivas o simplemente no correctivas, sino además hasta felicitar a las personas que van muy bien o darle seguimiento precisamente a esas metas. Es precisamente la misma historia, pero, y aquí los pueden ver de diferentes formas y de diferentes maneras, que llegar hasta esta parte. Por eso les decía yo que se iba a repetir un poquito más, porque ya con las anteriores láminas ya era precisamente lo que estamos viendo. Entonces, nada más, acuérdense, donde yo guardo, donde yo almaceno precisamente ya esa información que ya no es la transaccional. Se fijan, ya la extraí, ya la adecué, ya la filtré, ya la consolidé como una sola. Esa colección de datos precisamente, que es, aquí dice bien claro, son separados de los sistemas operacionales. Ya es la base de datos para toma de decisiones. La guardo en un data warehouse. Los data warehouse ya vienen preparados, es decir, las bases de datos, ya les dije que no necesitan comprar un sistema. Es la misma propiedad base de datos que nada más se activa precisamente para guardar datos, almacenar datos que no son modificables, simplemente es información que simplemente solamente se puede ver y ya, hasta ahí. Integrarla precisamente. Eso es lo que se trata un data warehouse. Y son datos que obviamente nos van a ayudar a generar y hacer partícipes hasta de los data marts, y que son datos, si quieren, hasta de históricos antiguos, o son datos precisamente que ya tienen, ahora sí, las demás perspectivas, como son los cubos multidimensionales. Entonces, de eso se trata el data warehouse. ¿Y qué significa? Es parte del proceso. Y obviamente, pues el nivel, se tiene que aplicar el data warehouse desde cómo se accesa la información. Eso es bien importante, porque a fin de cuentas, aún está bien, a un sistema de data warehouse, hay que decirle cuándo va a ir y extraer, cuándo va a ir y hacer esa transformación de los datos o esa purificación de esos datos, ¿sí? Para que sean obviamente completos y válidos hacia mi data warehouse. Es decir, quedar claro, sistematizar el acceso a esa información. Eso inclusive es un proceso también, si usted quiere, no simple. Si está en una máquina, pues obviamente esa máquina hay que ponerla con seguridad compartida y tener el login y password para que el software él mismo lleve ese login y password, pueda entrar a esa máquina, tome precisamente los datos que nada más se ocupan para hacer este ejercicio, los traiga. Es decir, hay que accesar esa información, sistematizarla para hacer esos datos y traer esa información hacia mi sistema y luego definir los tiempos. Es decir, si estamos hablando que es importante que se refresquen esos datos o que se haga una actualización de esos datos, que hay que definir también en los KPIs con qué constante y continuamente tengo que estarlos refrescando, ¿sí? Hay información en los casos inclusive que es bien importante hacer esa partecita para saber si, por ejemplo, ya no hay cupo en una materia para escribirse o no. Entonces es dependiendo del proceso, dependiendo de la información. Entonces yo ya defino los tiempos que también tengo que sistematizar. Nada más que esta parte es parte del data warehouse, donde ya no solamente fue el ejercicio de traer la información, de transformarla, de empezarla a ubicar, sino además empezarle, y ya definimos en qué proceso y quién es el responsable que incide sobre esos indicadores y que ahora se convirtieron en KPIs. Y luego después, pues hay que ver los accesos ya sistemáticos y los tiempos para hacerlos, para crear precisamente esos datos como metadatos y mandarlos después como gestión, como un simple mensaje de la aplicación, organización de los datos. Esto es Data Warehouse.
también. Y después la minería de datos, que ya saben, la minería de datos es sobre todo la parte que consiste no solamente en tener la información o extraerla, sino manejarla y estructurarla por históricos. Un almacenamiento más grande, un almacenamiento inclusive más, aquí dice pues más bruto, pues, o sea, de mayor envergadura, ¿no? Pero a fin de cuentas esa partecita viene combinado con el Data Warehouse y lo que es minería de datos. Ok. Aquí ya es donde comienzo en este penúltimo punto de los ejemplos. Nosotros en la Universidad de Guadalajara decidimos trabajar en base a que todo lo que hagamos, implementemos, desarrollemos, lo hagamos planeando las cosas. Obviamente, aquí lo tenemos bien marcado, este eje de planeación en un extracto, en un resumen de qué significa planeación. Y obviamente tenemos que programar precisamente y hacerlo todo en base a proyectos, ¿sí? Y obviamente hay que programar los tiempos. ¿Cuándo voy a hacer algo que me va a incidir sobre esta meta, sobre este objetivo? En base, ustedes le pueden llamar, o muchos también le llaman el plan de trabajo anual, o nuestro plan operativo anual, que significa POA, como lo quieran ver, pero ya es hacer un proyecto tal cual como lo dice el Project Manager, como lo dice el PMI, pues igual. Dentro de hacer un proyecto, lo que significa es no solamente generar una serie de procesos, que cada proceso a su vez tiene una actividad y que cada actividad tiene ciertas tareas y que tiene un responsable y que tiene ciertos requisitos o necesidades, obviamente para hacer esa actividad, que requiere, que necesita insumos materiales o insumos de recurso humano, el que precisamente también, ¿quién va a hacer ese trabajo también? Pues entonces empiezo yo a generar mi presupuesto, precisamente, ¿qué voy a necesitar para hacer precisamente realidad mi programa operativo anual? Y obviamente, pues después de que yo ya hice ese trabajo, que es anual de hecho, pues yo ya ya puedo después empezar a ejercer precisamente ese trabajo colegial, ese trabajo en conjunto, que me va a ayudar precisamente a aportar hacia lograr esa visión que tenemos. Ya, obviamente, plasmé mis objetivos en cada proyecto, mis metas en cada proyecto, y obviamente después me voy a tener que evaluar, o me van a evaluar precisamente si cumplí con esto que yo había programado. Toda esa partecita es un ejercicio que también está bien sistematizado en nuestra Universidad de Guadalajara. Aquí está P3C, por eso se llama las 3P, planeación, programación, presupuestación, y la última E, que es la evaluación, la tenemos. Y de esta forma funciona, ¿sí? Se define como qué y cómo, cuándo y qué. Si se dan cuenta todo esto, por favor, denle seguimiento para que vean que estamos en esa partecita completa y en qué consiste precisamente hacer precisamente los proyectos, siempre visualizando y viendo en qué objetivo vamos a incidir, en qué estrategia y las metas que yo me estoy plasmando, y obviamente como meta los indicadores. Y bueno, eso se hace precisamente consolidando en base a actividades, en base a los recursos que se ocupa esa actividad, a las personas que inclusive a lo mejor se van a tener que contratar o tienen ya nombramiento. Aquí están los contratos. Y tan claro y bien definido de esa manera. ¿Ok? Avanzo, y esto es precisamente el proceso de P3C, señores. ¿Sí? En donde siempre tengo hasta en esta visión, en el 2030, y si se fijan, nuestra forma de jerarquía, nuestra forma de organización es esta, precisamente, hasta llegar a que cada unidad que pertenece a un departamento o departamentos debe de empezar a elaborar precisamente sus proyectos, y lo están viendo de esa manera inclusive animada que tuve que trabajar. Y esto a su vez, la coordinación general que tiene esa dependencia, la división y la propia escuela o escuela, lo elabora, lo prioriza. También ellos hacen su labor, no solamente los departamentos, sino las coordinaciones generales y la administración central,
los centros universitarios que tenemos y todas las preparatorias o todos los entes también elabora, evalúa, aprueba precisamente esos proyectos que traen consigo también el presupuesto, y obviamente después las comisiones respectivas de Hacienda de cada entidad revisan. Estos a su vez hacen precisamente lo que sería nuestro presupuesto de esta manera limpia y tal cual, y con esa perspectiva clara procedemos a hacer nuestro plan de desarrollo, incidir en nuestro plan de desarrollo. De esa manera tenemos todos esos datos y de esta manera y esa forma como se vio. Por supuesto, entonces, esa parte, y ya vemos las dimensiones son las caras precisamente de los datos del proceso, y tenemos precisamente, por ejemplo, dimensiones que son fechas, proyectos y cuál es la dependencia que está marcando eso, y sobre qué día, qué parte del proyecto está haciendo, qué está presupuestando. Se fijan, aquí tenemos los niveles de los cubos. Estas son las vistas que va a tener nuestro cubo. Por eso yo siempre me imagino el cubo de Rubik, porque es la mejor manera. Esta cara siempre refleja ese dato, pero a su vez tiene relación contra las demás caras del cubo. Y si yo muevo el cubo, además se sigue visualizando y viendo el dato, pero con más perspectivas, con más visión, que sería precisamente las del plan de desarrollo institucional, ¿no? La parte académica, la parte de investigación, la parte administrativa, procesos y sus niveles. Miren, inclusive, vean las medidas ya tal cual, cómo fueron en ese ejemplo. Y si se fijan, aquí está el cubo tal cual. Y ese cubito y cada cara, ¿qué refleja? ¿Y qué tiene que ver con las caras y con todos los datos que ya tenemos en nuestro, ahora sí, proceso de P3C, para no decir planeación, programación, presupuestación y evaluación? Fíjate, este es el proceso con los cuales nosotros generamos el cubo. Ejemplo, aquí está bien claro. Si entendemos bien que tenemos un presupuesto, que tenemos un techo financiero y que precisamente tenemos nuestra estructura y que cada quien hace proyectos incidiendo al plan de desarrollo institucional y qué línea tiene. Vean, esta es la forma en que cada dato se puso en esas dimensiones para hacer. Aquí ya no es, estas partes son los data marks. Esas partes que tenemos aquí, la información que se engloba y que se combina ahora sí en un cubo multidimensional, precisamente. Y bueno, aquí tenemos la parte inclusive de la información, cómo está en nuestros sistemas, y obviamente tenemos los datos que corresponden a lo que acabamos de ver en la lámina anterior, ¿ok? Pero aquí ya es el ejemplo claro, ¿sí? Y bien, también vemos la parte de las dimensiones, inclusive en fechas, en fondos, y que se tienen para ejercer, ¿ok? Esa es la forma en que la práctica se hace, inclusive los ejes. Ahora sí, nuestro plan de desarrollo institucional, cómo incide sobre los objetivos, las metas, sobre los objetos del gasto, sobre los fondos, y lo están viendo, y los programas, inclusive las vistas, las caras del cubo, cuáles son: gestión, extensión, investigación, gobierno, internalización. Y de esa manera, precisamente, podemos obtener la información haciendo combinaciones como nosotros queramos, porque para eso fue hecho nuestro Balance Scorecard. Y por eso se llaman cubos multidimensionales, señoras. Y bien, pues no se nos olvide la etapa de evaluación. Aquí no se ve la etapa de evaluación, pero aquí está precisamente, que son los KPIs, proyectos, actividades, y estos van a incidir sobre los objetivos y las metas. Con esta forma de hacer un Balance Scorecard, creo que ya tenemos un poco más claro, ¿no? Un poco más claro precisamente de qué se trata y cómo se arma precisamente ahora sí que un cubo. Ahora bien, otro ejemplo de alumnos, de escolar. Igual, tenemos datos de primer ingreso. Si ustedes quieren por separado, datos de titulación, datos inclusive de los alumnos en tránsito. Y obviamente pues tenemos todos los conceptos y todas las dimensiones de la información. Y obviamente tenemos a lo mejor algo que se llama, la parte inteligente diseñado. Y obviamente pues tenemos todos los sistemas que
que tienen que ver precisamente con estas partes. O sea, la parte de primer ingreso, el CIAO, en algunas prepas todavía se maneja esta parte del SACE, que es como tipo CIAO, qué sé yo, la titulación. Y obviamente, pues, tenemos que generar y generamos precisamente los cubos que tienen que ver por temas o por procesos, la visión del primer ingreso, la parte inteligente de los alumnos en tránsito, es decir, cuando están precisamente estudiando todavía su carrera y hasta que salgan o se pueda decir que ya son egresados, y no egresados, sino hasta titulados, que son procesos diferentes, para decir que tenemos un cubo de alumnos, señores. Pues se le puede meter más perspectivas, se le puede meter más visiones, pero la idea es que tenemos nosotros es sobre todo consolidar la información donde estuviera, donde fuese, para generar reportes, para homologar la información, para hacer un buen análisis de la información. Inclusive aquí se marcaron las dimensiones precisamente que tuvo el cubo, ¿sí? Y desde sus diferentes ámbitos, funcionalidades, centros universitarios, campus, todo ese tipo de cosas, de entidad, tipo, tránsito, toda esa información igual, parecido o igual con el P3C, pero ahora son de alumnos. Y vean un ejemplo también. Entonces tenemos a un aspirante que tiene estos datos precisamente, que está el dato de dónde reside o dónde habita y qué escolaridad tiene. Esto fue de como aspirante. Tenemos la información de dónde viene, de qué estado, municipio, hacia qué carrera, inclusive, de dónde viene y hasta la carrera hacia dónde va o que está escogiendo. Y después tengo información de los alumnos y de qué escolaridad tiene y de qué departamento. Si se fijan entonces, qué carrera ahora ya está estudiando o en qué a cuál ingresó porque ya es alumno, qué plan de estudios está cursando, pero a la vez, por supuesto, de qué departamento pertenece a ese alumno o esa carrera, qué materia o materias está cursando, y obviamente es la oferta académica que se genera cada semestre y que tiene que él hacer su agenda. Igual el egresado, si se fijan, aquí hay datos, y si estamos dando cuenta, aquí está la carrera, aunque sea la carrera de aspiración, puede no ser la misma de la carrera a la cual ingresó. O sea, tenemos datos comunes, pero hay que respetarlos como información, como históricos y a la vez convertirlo a la realidad. Tenemos aquí inclusive varias carreras de aspirante que puede ser o no la misma de cuando está ingresado, o inclusive si tiene carreras también en cuál fue la que se egresó, porque pudo haber cursado 2 carreras, entonces aquí no se distingue esa parte. De manera que tenemos que hacer este ejercicio, empezar a consolidar, empezar a hacer una única información de todo. Y si se fijan, si tenemos muchos datos, si tenemos mucha información, ahora se genera un solo dato, ¿sí? La información ya está homologada, fue ya en diversos niveles que se consolidó y se hizo para entender y generar precisamente información que yo pudiera tomar en cuenta, que yo pudiera hacer y toma de decisiones. O si quiero yo saber, por ejemplo, cuántos alumnos se tienen en superior, por ejemplo, miren, en licenciatura, escojo la parte de la vista. Me voy a regresar un poquito. Aquí tengo las escolaridades, inclusive viene siendo desde educación media superior y todas las superiores y posgrados. Yo voy a escoger las licenciaturas. ¿Y qué de las licenciaturas? Pues en este caso, esta licenciatura. Y yo voy cambiando, si se fijan, aquí están los cubos, aquí están los cubos, aquí está la información, pero pueden estos cambiarlos o tomar la vista que se refiera porque trae precisamente las correlaciones y llegar al punto de definir detalles hasta de dónde y qué parte de la Universidad de Guadalajara es donde yo quiero ver las licenciaturas de turismo. En este caso es del Centro Universitario de la Ciénega y que como la Ciénega tiene varias, no es la única, es Ocotlán, sede Ocotlán, sede La Barca y sede Totonilco. Entonces también puedo decir, no, pero ¿cuál de la Ciénega específicamente? Y inclusive cuál es el que son. Voy a escoger las mujeres o los hombres, igual, cuál es su estado civil de casados y me da precisamente las cantidades, me va a mostrar los promedios y eso me va a servir como andan precisamente
Los hombres, en este caso, de este ejemplo, de esa entidad, ¿cuántos son? Los casados y cuál es su promedio. Entonces, así como vimos estos dos tableros de comando, el P3C y el alumno, y que también les mostré el dashboard, es decir, el tablero de comando de lo que es planeación y desarrollo, pues tenemos precisamente esos sistemas más, y aquí yo los estoy privilegiando, son hechos por la COPLADI, aquí están, son tableros de la COPLADI, aquí están precisamente el sistema institucional de indicadores que precisamente lo que está en el plan de desarrollo está bien sistematizado. Y aquí tenemos las direcciones específicas y que funcionan perfectamente bien. Espero enseguida mostrarles uno de estos, pero aquí se los envío. ¿Con qué fueron hechos, señores? ¿Con qué fueron trabajados precisamente? Les puedo mostrar cómo se hizo el de plan de desarrollo institucional, que a lo mejor les puede gustar más, porque les pongo yo la misión. Ya la tengo, de hecho. Aparte de la misión, voy tomando, hago mi mapa estratégico con cada objetivo, con cada meta, y los voy aglutinando, y es precisamente el sistematizar todo nuestro plan de desarrollo, que también lo tenemos. No lo puse en esta presentación, hasta ahorita me estoy dando cuenta de cuántas cosas que hacer, pero igual la tengo bien hechecita esa presentación. Pero, ¿cuáles son las herramientas para hacer esto? ¿Qué ocupo? Pues bueno, igual está el Cognos, aquí está, es de IBM, igual está Oracle mismo, trae su Discoverer, el Quick View, que es este, aquí está su dirección, el Microsoft también tiene uno de Business Intelligence, aquí está el Tableau, que es precisamente con lo que ahorita se tiene las tableros de comando que les mencionaba yo en esta lámina anterior, de los ejemplos universitarios, en este caso que están en la COPLADI, en la Coordinación de Planeación y Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, están hechos con Tableau, precisamente. Aquí está otro, y obviamente, pues, con estos 8 ejemplos, pues ahí están las herramientas. Escojan la que ustedes quieran, no, ninguna es mala, todas son buenas. Hay diferentes ejes, hay diferentes especialidades. Nosotros cuando hicimos esa parte de P3C utilizamos Cognos, es IBM, pues no estamos casados con nadie, ¿no? Entonces, igual, al que le interese el proceso de ETL, pues aquí están muchas herramientas para hacerlo, para apoyarse, porque sí es bastante trabajo aquí. Y con esto es lo que yo les quería presentar. Más, si se fijan, aquí ya se termina, pero dejo de presentar y les puedo mostrar, si hay tiempo, ya ahorita en vivo y les puedo compartir la parte de lo que es el plan de desarrollo institucional bien sistematizado, que sería y aquí está, miren, este es inclusive la liga. Obviamente, pues tiene su presentación, y bueno, pero aquí están los indicadores uno a uno, miren, por ejemplo, aquí está el indicador 1.1, el indicador 1.4, y obviamente, si se fijan, está trabajando, está en vivo. No sé qué, a ver, ahora sí ya. El 1.4, a lo mejor la dejé dormida un ratito esa pantalla, y aquí está, miren, por ejemplo, el 1.4, que es un indicador de la cantidad o porcentaje de estudiantes que reciben tutorías. ¿De dónde? Si se fijan, aquí tenemos parte de las dimensiones, entonces, todos los centros universitarios, o me interesa alguno en especial, pues bueno, vamos, espero que no salgan números malos, me meto por ejemplo, aquí al CUSIENEGA o al CUSEI, al que yo quiera, y si se están dando cuenta, pues están refrescando los datos, ¿no? Y aquí tenemos los años, es decir, el histórico, la parte de minería de datos. Y si se fijan, cada vez que yo me acerco a uno, cambian los datos. Entonces, se está diciendo que este centro universitario pertenece, es esta parte a los temáticos, como están ahorita, a los regionales, y vienen las dimensiones diferentes que de cada punto que conlleva este índice, este indicador, ¿sí? Estudiantes que reciben tutorías, ahí están, la cantidad,
desde que se matricularon y que desde entonces reciben tutoría son tantos, se fijan, los demás dimensiones, las demás vistas. Así cada uno de ellos lo podemos ver. Y aquí está, vamos, aquí, la forma de ver todas las cantidad de indicadores que podemos ver. Aquí está otro, y miren, en este caso, el porcentaje de profesores de tiempo completo que tengan PRODER. Aquí están en cada uno. Y esto nos va a ayudar precisamente a qué, a ver cómo andamos, a ver yo cómo tengo que hacer para mejorar a lo mejor algún dato, alguna información. No sé, señores, ya son las 11:49, no sé si estuvo bien o me retraso. Si quieren les muestro el de P3C. Digo, Gracias. Es que hay muchas preguntas, muchas felicitaciones, mi querido Francisco. Pero no sé, tiempos ustedes quieren, no sé, Freud, ¿hay algunas preguntas que tenemos que contestar? ¿O ya no tenemos tiempo? Yo creo que nos da tiempo como para un par de preguntas. Excelente. Nos pregunta María Auxilio Medina. Dice, buenos días, quisiera preguntar, ¿los indicadores de ciencia y tecnología de la cuarta referencia aún están vigentes? Yo creo que se refiere a las primeras referencias que se presentaron. Los indicadores que tenemos, claro, es parte del Plan de Desarrollo Institucional con Visión 2030, están vigentes y está inclusive, sí se los puse por ahí, la liga en la presentación, si quieren puedo acceder a esa liga y mostrárselos para que los vean también, ahí están, inclusive a desglose, como les mostré el indicador, el único que les puse, para no tardarme tanto. ¿Estamos? Si quieren ahorita se los pongo, o les mando la liga en el chat, para que lo ubiquen. Igual. Sí, yo creo que queda muy bien si se nos lo puede compartir en el chat. Muchas gracias, maestro. ¿Qué indicador fue, perdón? Es el cuarto, me imagino que es en orden la cuarta referencia. La cuarta referencia, perfecto. Entonces y se refiere al indicador de docencia, investigación e innovación académica, a los indicadores de esa área. Así es. Sí, o de la ciencia de investigación, ciencia y tecnología. Ciencia, tecnología. Perfecto, aquí está. Aquí está la liga. Se los pongo de investigación, ciencia y tecnología y se los pongo precisamente en el chat. Aquí está. Obviamente, ahí está ya la liga y pueden acceder, y ahorita inmediatamente y se los da. Es un compendio, son muy buenos. Estamos entre universidades y debemos de compartir, aunque yo no trabajé en este compendio. Listo, muy bien, muchas gracias, maestro Francisco. Tenemos otra pregunta de Yosil Haddad, de la Universidad Veracruzana. Nos dice, ¿podría compartir algún reto que tuvieron para implementar todo este proceso a grandes rasgos? ¿Cómo fue que lo resolvieron? O en su defecto, ¿qué reto podríamos encontrarnos o en cuál parte cree que debamos tener mayor cuidado? Bien, en nuestro caso que sí teníamos dispersas ciertos indicadores, en primera instancia, la forma y la gestión de poder llegar a esa información, de que se compartiera, de que nos dieran acceso a esa partecita que yo les decía, que es el software sistemáticamente, tablero de comando, balance scorecard, o dashboard, como lo quieran llamar también, ahora sí ya combinando los términos, pues tuvimos que hacer cierto proceso de gestión, cierto proceso de convencimiento de la razón del por qué. Ahora bien, nuestro mayor reto fue que obviamente, a pesar de que no éramos expertos, empezamos a ir a capacitarnos, empezamos a ir a conocer, y bueno, era tanta información, si ustedes quieren, de conocimiento, de académica, o pues que no sabíamos ahora sí cómo aterrizarla. Por lo tanto, tuvimos que apoyarnos en aquel tiempo, poca gente en la práctica hacía esto, entonces tuvimos que buscar hasta inclusive con las relaciones y con el conocimiento que teníamos. Por ejemplo, yo les dije que yo estuve como en 3 cursos con Norton, no con Kaplan. Y bueno, yo sí también le pregunté, oiga, pues, ¿alguien de ustedes realmente ha hecho esto, ha aterrizado esto? O sea, en aquel tiempo lo que era Business Intelligence todavía no había inclusive tantas aplicaciones.
Y bueno, nos apoyamos precisamente con gente que ya había generado, que ya había hecho en la práctica. Eso sería como el mayor reto. Primero, a ver, tener especialistas que no fuera y que no nos dijeran en qué consiste, en qué es académicamente hablando, sino en la práctica cómo transformar eso, cómo hacer realidad eso. Porque eso fue mi mayor reto. O sea, no tanto saber o conocer de qué se trataba y en qué consistía precisamente esta forma de, si ustedes quieren, de gestionar y de administrar una institución por medio de información, por medio de toma de decisiones, yendo hacia eso. Y bueno, pues eso es la parte que sí más me enfrentó mucho. Tuvimos que localizar. Hoy por hoy hay muchos, de hecho, todos tenemos contactos. ¿Por qué? Porque manejamos a lo mejor cierto programa, o tenemos a lo mejor hasta un convenio con, no sé, con IBM, no sé, con HP, no sé, hasta con Microsoft, y obviamente ellos tienen áreas ya de eso, entonces nos podemos apoyar con ellos en los cuales convenimos o especialistas que ya se tienen. Yo creo que en todas las instituciones hay gente importante también. Antes de irnos, si ustedes quieren hacia afuera, hoy por hoy sí hay mucha gente que conoce y que sabe. O sea, vamos, ya no es tan difícil encontrar. En este caso, por ejemplo, la gente de la COPLADI, yo creo que está dispuesta también a apoyar. Somos universidades y en ellos está. Yo realmente no lo conozco, pero si él con la dispensa o la disculpa, pues puedo decir, él se llama Israel Reyes, pues ahí está, y él es el que también ya ha hecho algo precisamente con el Tableau, ¿no? Ok. ¿Algo más, Froilán? Perfecto. Bueno, pues no sé si ahí yo lo dejo a su consideración. Ya tenemos, yo creo que 5 minutos para ir cerrando la sesión. Si les parece, a menos que alguien incluso quiera hacer alguna pregunta de viva voz, puede levantar la mano y yo creo que podríamos cerrar. También, la maestra Betty Beliz está haciendo una pregunta. sí, ok. Primeramente, un comentario. Felicita a la maestra Beliz, al maestro Francisco por la presentación, sobre todo enfocado al tema de las consideraciones de los indicadores de manera integral y sobre todo alineados a la misión y visión de las instituciones. Y también nos pregunta, ¿quién debe definir los indicadores en una institución? Bueno, yo creo que todo el mundo, me refiero pues a las instituciones de educación, en este caso, que ustedes tienen aglutinadas, universidades o también privadas, no solamente públicas, y de cualquier nivel, tienen un área de planeación, tienen un departamento de planeación, una coordinación de planeación y desarrollo. Ellos son los que, vamos, dominan esta parte de información, de conocimientos de indicadores, de conocimientos de mediciones sobre poder precisamente plantear un buen plan de desarrollo. Yo, en primera instancia, ahí, ¿y qué se tiene que hacer? Obvio. Como esto está combinado para ponerlo en la práctica con gente que sepa de tecnologías de información, o es decir, de sistemas, pues con ellos precisamente hay que reunirlos, hacer un equipo de trabajo colaborativo para que se pueda hacer y aterrizar precisamente esto. Esa es mi recomendación que yo haría, ¿no? De hecho, bueno, yo ahorita doy ingeniería de software. Ingeniería de software inclusive bajo modelos y cosas por el estilo. Nadie puede hacer un software solo, jamás. Eso siempre, aquí se hace trabajo en equipo. En la mayoría inclusive de nuestro profesionalismo, ya no podemos hacer todo solo uno como antes hacía los sistemas de información. A mí me tocó hacer sistemas de información en el gobierno del estado, inclusive las primeras cosas en lo que era el Departamento de Investigación Científica y Superación Académica, todo desde el principio a fin. Ahora no se puede porque son tantas especializaciones. Inclusive les puedo decir, esto de instalar un cuadro de mando integral no solamente consiste en comprar el software o tener un software para este tipo, sino hay que saber y conocer de servidores, de virtualización de servidores, de la parte inclusive
de las interrupciones de la propia máquina para poder no, porque estamos hablando de que voy a instalar la base de datos en un servidor. Estoy instalando o estoy mostrando también o el otro ente que hago de mi base de datos a un data warehouse. Y ya sería en otra máquina. Entonces, son tantas cosas que olvídense que pueden hacerlo ustedes solos. Tienen que hacer en un equipo colaborativo. Espero haber respondido de manera adecuada. Excelente. Pues muchas gracias, maestro Francisco. Sí. Si no hay mayores preguntas, pues yo regreso la palabra al maestro Juan Manuel y a José Luis Ponce. Pues estamos muy satisfechos con esta presentación. Creo que fue muy ilustrativa. Se ve que hay mucho trabajo que hacer. Quien quiera tomar este modelo y quiera comenzar, pero siempre se inicia con el primer escalón. Lo puedo entender así. Y es un trabajo que requiere mucha colaboración. Gracias, Francisco, Gerardo. Buenas tardes, sí. Y pues estamos en eso. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Excelente, de verdad maestro Francisco nos ha adentrado en el tema, nos deja con mucha curiosidad y efectivamente se cumple esa misión de provocar y sobre todo de dar continuidad al tema desde la perspectiva tal vez de concientizar, de sensibilizar y evidentemente de dar continuidad, ¿no? Digo, lo ideal es también ya formar personas en estos temas y qué padre, porque digo, yo toqué estos temas hace años, pero en el ámbito teórico y no había mucho, realmente no había mucho. Asistía a muchos congresos, incluso con el Politécnico, con el TEC de Monterrey, con especialistas, pero siempre desde una perspectiva muy teórica. Y lo estoy viendo aplicado, o sea, es una realidad. Realmente le felicito por ser pionero, por abrir camino, por implementar algo que era tan teórico, en donde no había nada, y además hacerlo pues en casa, literalmente, en casa con tecnología, herramientas propietarias, pero con ingenio mexicano, con mucha creatividad. Entonces, de verdad, reconocer este gran proyecto, no es cualquier proyecto, es un proyectazo, así tal cual, y por supuesto, además de reconocer, dar continuidad, seguramente ya desde otras perspectivas, seguramente ya con visiones renovadas, incluso ya con perspectivas de tecnologías emergentes, ¿no? En donde ya se puede hacer más combinación, donde esto puede ir evolucionando, pero el expertise que nos está dando es fundamental, porque es la base de todo. Es el cimiento, y no solo el cimiento, es la construcción en sí misma, ya de una edificación con pilares bien establecidos. Entonces, de verdad, reconocerle una gran presentación, realmente nos falta tiempo. Es tanto lo que hay que hacer y tanto lo que podría compartirnos, y solo para concientizar, para sensibilizar y sobre todo, no solo sensibilizar a los que estamos en ámbitos académicos o de investigación, sino también para los propios tomadores de decisiones, para quienes finalmente se están desarrollando este tipo de sistemas, fundamental. Y pues agradecerle de verdad, es un honor para nosotros tener su presencia, que nos dé tiempo de esa ruta de vida, de ese pedacito de vida, y que como comentaba en un principio, hay mucho detrás, muchas personas, muchos equipos y sobre todo un gran esfuerzo, un gran talento que nos viene a mostrar, y realmente pues qué mejor que esperamos que no sea la última vez. Sí, cómo no, igual. Pues eso es todo y pues estamos en eso, y como dices tú, la información solamente tiene valor cuando se usa. Así es. Eso es la realidad. Muchas gracias por todo. Cerramos la sesión. Agradecemos a nuestros participantes que se han conectado y, por supuesto, a nuestro coordinador y a nuestro ponente de lujo. Muchas gracias. Que tengan excelente tarde. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Ya me sabe.